Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Debes ser una persona plena, definida por algo más que la maternidad. Nos guste o no, nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo. La forma en que te veas a ti misma determinará cómo se ve tu hija a sí misma. Por eso es importante recordar que eres un ser humano completo. Ser madre no te define. La forma más obvia de hacerlo es rechazar la idea de que hay que elegir entre la maternidad y el trabajo. En muchas sociedades, la gente te dirá que las mujeres no deberían trabajar porque no es como se hacen las cosas tradicionalmente. Pero lo único que importa es que esté satisfecho con su decisión. También vale la pena señalar que la tradición o historia de las mujeres que no trabajan no es tan larga. En algunas zonas de Nigeria, el comercio lo realizaban exclusivamente mujeres, lo que significa que las familias Igbo solían tener dos ingresos. Eso solo cambió con el colonialismo británico. Un gran ejemplo de una mujer que equilibra el trabajo y la familia es la periodista estadounidense Marlene Sanders. No solo fue la primera mujer en informar sobre la guerra de Vietnam desde dentro de Vietnam, sino que lo hizo mientras criaba a su hijo. Creía que las mujeres nunca deberían tener que disculparse por trabajar, y una vez le dijo a una periodista más joven que amar lo que haces es un regalo para tu hijo. Pero, ¿y si no te gusta tu trabajo? Trabajar todavía tiene muchas otras ventajas, como la confianza y la sensación de logro que conlleva obtener un ingreso. Lo más importante es que debes esforzarte por seguir siendo una persona plena asegurándote de que se satisfagan tus necesidades y persiguiendo tus pasiones. Por supuesto, es difícil cuidar de uno mismo cuando se cuida a un niño, especialmente en las primeras semanas. No puedes hacerlo todo. Pero lo que sí puedes hacer es ser amable contigo mismo y pedir ayuda cuando la necesites. Una forma de ser amable es permitirte fallar. No hay una forma única de ser padre, y no hay que avergonzarse de cometer errores. Tampoco hay que avergonzarse de acudir a amigos, familiares o incluso a Internet en busca de consejos. Por último, nunca debes verte a ti misma como una mujer que lo hace todo. La idea de hacerlo todo, trabajar y ser padres, se basa en la visión sexista de que el cuidado de los niños y el trabajo doméstico son inherentemente femeninos. Dicho esto no significa que no puedas estar orgulloso de lo que haces. Su hija necesitará ver la normalidad de la diferencia en el mundo, sin idealizar a los oprimidos. A medida que su hija crezca, descubrirá que el mundo está lleno de diferencias. En lugar de enseñarle a tolerar esta diferencia, enséñele a aceptarla por lo que es. La diferencia tiende a ser algo que se celebra o se ve con desprecio. Su hija debe aprender que la diferencia no es buena ni mala, el mundo es simplemente diverso. Si espera encontrar una diferencia, podrá hacer frente a cualquier situación. La clave de la aceptación es respetar las diferencias entre ella y los demás, siempre y cuando esas diferencias no perjudiquen a nadie. Cuanto antes reconozca que habrá muchas cosas en la vida que desconozca, más fácil le resultará aceptar a las personas tal como vienen. También es absolutamente esencial que sepa que la diferencia es la norma. Este conocimiento la mantendrá humilde, ya que sabe que sus experiencias, y las de los demás no deben universalizarse. Pero no confundas esta idea con no emitir juicios o carecer de una opinión. Todavía puede tener sus opiniones, ojalá, opiniones bien informadas y de mente abierta arraigadas en la realidad de que la diferencia es normal. Cuando se trata de enseñarle sobre la opresión, trate de hacerlo sin hacerse ilusiones. Puede resultar tentador pintar a todas las personas oprimidas como santas, pero no lo son. No es necesario ser santo para tener derecho a la dignidad y la igualdad, incluso las personas poco amables y deshonestas tienen derecho a ellas. Lo mismo ocurre con las mujeres. No necesitas decirle a tu hija que todas las mujeres son superiores a los hombres solo porque existe la misoginia. Las mujeres son tan capaces como los hombres de comportarse bien o mal. Después de todo, todos somos humanos. Su hija puede incluso conocer mujeres a las que no les gustan otras mujeres. Así como no todos los hombres son misóginos, tampoco todas las mujeres son feministas.
Su comportamiento no desacredita el feminismo. Simplemente demuestra lo insidioso que es el patriarcado. Si esto te parece mucho para asimilar, no te preocupes. No se espera que desmanteles el patriarcado por tu cuenta criando a una hija feminista. Lo importante es que hagas todo lo que puedas para hacerlo. Los padres comprometidos que crían a una hija juntos deben rechazar las normas sociales de género. ¿Cuántas veces has escuchado a la gente usar la biología como excusa para la desigualdad entre hombres y mujeres? Bueno, esto no tiene sentido. No hay ninguna razón biológica para excusar a los hombres por ciertos comportamientos. Lamentablemente, las mujeres suelen absorber las normas de género dañinas desde una edad temprana. La autora da un ejemplo de una mujer que conoce de la tribu Yoruba de Nigeria. Se casó con un hombre Igbo. Su esposo solo consideraría los nombres Igbo para sus hijos. La esposa lo aceptó ciegamente, pues creía que era un hecho inalterable que un niño pertenecía a su padre. Sin embargo, esto no tiene sentido. Si la biología realmente sirviera de base a las convenciones sociales, entonces los niños serían propiedad de sus madres. Cuando nace un niño, solo podemos estar seguros de la identidad de la madre. Tenemos que creer en su palabra de quién es el padre. No solo es ilógico hacer suposiciones sobre la paternidad, sino que también es peligroso. La autora conoce a otras mujeres Igbo que han escapado de malos matrimonios solo para que se les niegue el acceso a sus hijos por el hecho de ser propietarias de sus padres. Cuando dos padres crean un hijo juntos, la madre y el padre deben compartir el trabajo de crianza por igual. Solo hay un área en la que los padres son biológicamente desiguales. Los padres no pueden amamantar. A pesar de esta excepción única, la sociedad ha condicionado a las madres a asumir la mayor parte de la crianza de los hijos. Obligadas a convertirse en expertas en el cuidado de sus hijos, las madres pueden convertirse en perfeccionistas. Puede que no tengan la intención de hacerlo, pero sus altos estándares pueden disminuir el albedrío del padre. Por ejemplo, una madre puede ser muy exigente con la forma exacta en que se debe cambiar un pañal, y criticar a su pareja cuando no sigue su ejemplo. Aunque te encante hacer todo por tu hija, es importante dejar que su padre también cuide de ella. También la ama. Esto puede significar que se abstenga de corregir sus esfuerzos. Solo recuerde, son socios iguales en la crianza de su hijo. Gran parte del lenguaje en torno al cuidado de los niños refuerza la idea de que la crianza de los hijos es un trabajo de la mujer. Una de ellas es el lenguaje de ayuda, que debes evitar usar. Cuando un padre cuida a su hijo o hija, solemos decir que está ayudando. Pero no ayuda, no es el Señor. Mamá, y desde luego no está cuidando niños. Simplemente está haciendo su trabajo de padre y, como tal, no merece un elogio especial. Los roles de género son ridículos y restrictivos y deben rechazarse. Corre como una niña. Lanza como una niña. Llora como una niña. Estas expresiones son comunes y nos hacen sentir que nuestro género dicta cómo nos comportamos o reaccionamos en determinadas situaciones. O tenemos la idea de que limita lo que se nos permite hacer. Sin embargo, el género nunca debe limitarnos. Existe la idea de que algunos comportamientos y actividades son inherentemente femeninos. Debemos enseñar a nuestras hijas a cuestionar y rechazar esto. Tu capacidad para cocinar, limpiar o criar hijos no depende de tener una vagina, porque las habilidades domésticas no son intrínsecamente femeninas. Estas son habilidades aprendidas que cualquier persona, hombre o mujer, puede adquirir. Al no poner límites a los niños en función de su género, son libres de alcanzar su máximo potencial. La asignación de roles de género comienza muy temprano, con la codificación de colores de la ropa de bebé. La sola idea de que el color tiene un género, azul para los niños, rosa para las niñas, es ridícula. En lugar de organizar la ropa por género, tendría sentido ordenarla por edad y eliminar el color como cualidad designadora.
Cuando restringimos a los niños pequeños con roles de género, existe el riesgo de limitar su potencial. La autora lo vio de primera mano cuando fue a un centro comercial de los Estados Unidos con una mujer nigeriana y su hija de 7 años. La niña quedó fascinada con un helicóptero de juguete a control remoto, pero cuando le pidió a su madre que lo comprara, se negó. ¿La razón? La niña ya tenía muñecas con las que jugar. Esto llevó a la niña a preguntar si solo se le permitía jugar con muñecas. El autor todavía se pregunta hoy qué impacto tuvo ese incidente en la niña. Si le hubieran dado el helicóptero, ¿la habría inspirado a explorar cómo funcionan las cosas? ¿Se habría convertido en ingeniera? La palabra niña tiene muchas asociaciones asociadas. Así que, en lugar de ver a tu hija como una niña, debes verla primero y ante todo como un individuo. Las niñas están sujetas a reglas que los niños no están sujetas, como que se les diga que sean agradables, y que se les recompense por su obediencia. En lugar de restringirla, anímela a mantenerse activa, a arreglar las cosas por sí misma y a ser autosuficiente. Feminism Light es solo una expresión más sutil de la misoginia. Lo más probable es que, si te comprometes a criar a tu hija para que sea una persona fuerte e independiente, hayas investigado un poco. Puede que te hayas topado con la idea de Feminism Light. La autora llama a esto vacío e inútil porque presenta la igualdad de la mujer como algo condicional. Eslóganes como el marido conduce, pero la esposa va en el asiento delantero son lemas típicos del pseudo-empoderamiento de las mujeres. Feminism Light tiene la costumbre de excusar o justificar el sexismo. La autora ve la tendencia de Feminism Light incluso entre sus amigos más cercanos. Tomemos, por ejemplo, al amigo del autor, Ikenga. No escucha los argumentos sobre la misoginia. Lo explica y habla del privilegio de la mujer. Cuando habla de su familia, Ikenga dice que, aunque técnicamente su padre es el cabeza de familia, entre bastidores es su madre la que realmente está a cargo. La autora discrepa de que a una mujer se le permita ser poderosa, pero solo si lo disfraza entre bastidores. Es un problema al que se han enfrentado las mujeres poderosas desde hace mucho tiempo, y no solo por parte de las defensoras de Feminism Light. A las mujeres poderosas no les gustan. Nos han condicionado a creer que una mujer poderosa va en contra de la norma. Por lo tanto, es juzgada por todo lo que hace de una manera que un hombre poderoso no lo sería. También sigue sometida a los mismos estándares sexistas, a juzgar por lo agradable que es, y lo bien que realiza las tareas domésticas. Esto demuestra que no nos incomoda la idea del poder en sí, solo nos incomoda el poder que tienen las mujeres. Otra característica de Feminism Light es que perpetúa la misoginia mediante el uso sutil del lenguaje. Una de las formas más visibles de esto es el lenguaje de permitir. Un periódico británico supuestamente progresista demostró esta idea cuando informó que el esposo de la primera ministra Theresa May estaba pasando a un segundo plano para permitir que su esposa brillara. Imagínese si los roles se invirtieran. ¿Un periódico describiría alguna vez a Theresa May como si pasara a un segundo plano para permitir que su esposo brille? Cuando dos miembros de la pareja son iguales en un matrimonio, no hay lugar para la palabra permitir. Debes cuestionar el lenguaje y enseñarle a tu hija a hacer lo mismo. Todas nuestras suposiciones y creencias sobre el mundo se expresan en el lenguaje que utilizamos. Enséñele a su hija a cuestionar lo que oye. Los niños aprenden con el ejemplo, por lo que primero debes pensar en tu propio uso del lenguaje. Puede ser tan simple como el nombre de mascota que elijas para ella. La autora menciona a una amiga que se niega a llamar princesa a su hija, prefiriendo el término estrella o ángel, con menos género. El problema con la palabra princesa es que está fuertemente asociada con clichés y suposiciones sobre cómo deben comportarse las niñas. Las princesas son vistas como delicadas y pasivas. También hay que cuestionar los viejos dichos. Un ejemplo es un dicho igbo que la gente usa para regañar a las niñas cuando se comportan como inmaduras: ¿no sabes que tienes la edad suficiente para encontrar un marido?
La autora no aboga por evitar la frase por completo, pero sugiere cambiar la palabra esposo por trabajo, para no reforzar la idea de que el matrimonio es algo a lo que las mujeres deben aspirar. Cuando hables con un niño sobre ideas feministas, debes tratar de evitar la jerga. Si bien palabras como patriarcado y misoginia tienen sentido para los adultos, son ideas complejas de comunicar a un niño. Usar ejemplos cotidianos es la mejor manera de dejar claro el sexismo. Por ejemplo, señala que cuando se regaña a una mujer por hacer algo que un hombre se saldría con la suya, es un caso claro de doble rasero, una señal de sexismo. También puedes señalar la diferencia entre la forma en que pocas personas se quejan cuando los hombres son enojados, ambiciosos, ruidosos, tercos, fríos y despiadados, mientras que las personas se quejan con frecuencia de las mujeres que tienen esos rasgos. De esta manera, su hija aprenderá a darse cuenta de la sutil misoginia en el lenguaje cotidiano, y a reconocer que es tan perjudicial como la misoginia manifiesta. También debes enseñarle a conocer el lenguaje que indica que una mujer solo es importante en relación con los hombres. ¿Cuántas veces ha escuchado a hombres explicar que debemos preocuparnos por las víctimas de violación porque podrían ser su propia madre, hija o hermana? ¿A cuántos políticos varones ha oído hablar de defender o venerar a las mujeres? Este también es un lenguaje condescendiente. Las mujeres son iguales a los hombres, no una especie especial o superior. Debemos enseñar a nuestras hijas a no sobrevalorar el amor y el matrimonio. Amor, matrimonio y bebés. Estas son las cosas que la sociedad dice que las niñas deben querer de la vida. Casi desde que nacen, se les imponen estas expectativas. Sin embargo, esto crea un desequilibrio. Mientras que las niñas están condicionadas a aspirar al amor y al matrimonio, los niños no son educados para ver el romance y el matrimonio como metas. El problema se presenta cuando los niños y las niñas crecen y quieren casarse, si el matrimonio es mucho más importante para uno de los miembros de la pareja, es desigual desde el principio. Incluso las mujeres más poderosas no están exentas de ser definidas por su matrimonio. Cuando Hillary Clinton se postuló para la presidencia de los Estados Unidos, la primera palabra que usó para describirse a sí misma en su perfil de Twitter fue esposa. ¿Cuál fue la primera palabra que usó su esposo en su perfil de Twitter? Fundador, no esposo. Y esa no es la única disparidad entre el trato que la sociedad da a las mujeres casadas y a los hombres casados. Volvamos a Hillary Clinton. Cuando Hillary Rodham se casó con Bill Clinton, decidió conservar su apellido. Sin embargo, con el tiempo comenzó a usar el nombre de Clinton, y finalmente lo adoptó por completo. La razón era apaciguar a los votantes que no miraban con buenos ojos a una mujer que no había tomado el nombre de su esposo. Este desequilibrio comienza incluso antes del día de la boda. Muchas culturas de todo el mundo creen que un hombre debería ser el único que le proponga matrimonio. Según los defensores de Feminism Light, esto es una prueba de que las mujeres realmente tienen el poder, ya que el matrimonio no puede celebrarse sin su consentimiento. Sin embargo, el autor lo desestima por absurdo. Cuando las mujeres tienen que esperar a que el hombre inicie un cambio que tendrá un gran impacto en sus vidas, es obvio quién está realmente a cargo. Finalmente, las niñas deben ver el amor en sí mismo como igual. Enséñele a su hija que no solo debe dar amor, sino también recibirlo. Un efecto secundario de condicionar a las niñas a sobrevalorar el amor y el matrimonio es la implicación de que las niñas deben sacrificar una parte de sí mismas para lograrlos. Los hombres pasan entonces a ocupar un lugar central en la vida de las mujeres, mientras que nunca esperaríamos que un hombre hiciera de la mujer el centro de la suya. Su hija necesitará que la animen a desarrollar un sentido de sí misma y de su propia identidad. Azúcar y especias y todo lo bueno, de eso están hechas las niñas, según una vieja canción infantil. Al parecer, la amiga del autor, Choma, también pensaba que la principal preocupación de una niña debería ser complacer a los demás. Choma presionaba a la autora para que modificara su comportamiento para que pareciera más agradable. Sin embargo, cuando se trata de criar a su hija, enséñele a no preocuparse demasiado por ser agradable. Este es otro ejemplo del doble rasero que tenemos para niños y niñas.
Se alienta a los niños a ser honestos y a expresarse, no ser apacibles y obedientes. No solo es injusto ser más indulgente con el comportamiento de los niños, sino que es francamente peligroso. Cuando las niñas son maltratadas, tienden a no quejarse por miedo a que las vean como malas. Los depredadores sexuales a menudo se aprovechan de esta tendencia. Puede enseñarle a su hija sobre el consentimiento desde una edad temprana. Por ejemplo, si otro niño se lleva uno de sus juguetes, asegúrese de que sepa que no tiene que obligarlo. Por supuesto, la amabilidad es importante, pero la amabilidad puede existir junto con la honestidad y el coraje. Enséñele a su hija a expresar sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Además de ser mujer, hay otras partes de la identidad de tu hija que puedes ayudarla a incorporar a su personaje. Hágale saber que está bien abrazar elementos de su cultura y dejar de lado otras partes. En la cultura Igbo, hay belleza y sabiduría en el idioma, los proverbios y un fuerte sentido de comunidad. Adichie le aconseja a su amiga que enseñe a su hija a apreciarlos sin exigirle que acepte el materialismo y las injustas expectativas de género de la cultura Igbo. A medida que crecen, las niñas son bombardeadas con representaciones de belleza blanca y logros. Como aconseja Adichie, es importante contrarrestarlos con imágenes de la belleza, los logros y la historia de África y los negros. Es muy probable que, como mujer africana negra, la escuela no le inculque un sentimiento de orgullo por su herencia. Por último, Adichie sugiere que su amiga pueda ponerle a su hija un apodo Igbo, o un nombre de cualquier otra cultura a la que pertenezca. No solo despertará su imaginación, sino que también le dará un sentido de orgullo al recordar de dónde viene. La tía del autor la apodó Ada Obodo Dai cuando era niña, que significa hija de la tierra de los guerreros. El compromiso con la apariencia de una niña debe ser deliberado y cuidadoso. Algunas chicas son marimachos y a otras les gusta el maquillaje. Sea cual sea la elección de moda que tome su hija, es su decisión, no la suya. Puede que no le interese en absoluto su aspecto. También es su elección. Existe la idea errónea de que el feminismo y la feminidad son incompatibles, pero esta es una visión misógina. Cuando crías a una hija feminista, no hay necesidad de rechazar la feminidad. Esto incluye los llamados intereses femeninos, como la moda y el maquillaje. Las mujeres a las que les gustan estas cosas tienen un sentido interiorizado de la vergüenza, mientras que los hombres son libres de expresar abiertamente su pasión por las actividades masculinas, como los deportes. Este doble rasero también se extiende a la apariencia. Nunca debes atribuir un significado indebido a la apariencia de tu hija, no le harías esto a un hijo. Las mujeres a menudo se preocupan por elegir un atuendo o un lápiz labial, por temor a que su intelecto o profesionalismo se vean cuestionados por ello. Ningún hombre bien vestido tiene que tener eso en cuenta. Lo más importante es que nunca debes vincular la forma en que tu hija elige verse y su moralidad. Por supuesto, es natural que tengas una opinión sobre lo que lleva puesta. Por supuesto, dígale si encuentra un atuendo poco favorecedor. Lo que nunca debes hacer es sugerir que su falda corta es inmoral. Tampoco puedes controlar los valores a los que está expuesta tu hija. Depende de usted asegurarse de que tenga ejemplos positivos en su propia vida. En la corriente principal, ciertos tipos de belleza se consideran más deseables que otros. Por lo general, la piel blanca y el cabello liso y ondulado se enmarcan como hermosos. Los niños son inteligentes, se darán cuenta de que esos tipos de belleza se valoran más que los demás. Puedes contrarrestar este mensaje mostrándole que se aprecian otros tipos de belleza y presentándole alternativas. Piensa en las personas que conoces que pueden dar un gran ejemplo. Rodéala de tías y tíos, no necesariamente parientes, sino personas a las que admires, y que sean ejemplos de mujeres fuertes y hombres cariñosos. Tener ejemplos de adultos que desafían los roles de género tradicionales le dará una herramienta poderosa para contrarrestar las expectativas de género a medida que crezca. Digamos que introduces a un hombre en su vida al que le encanta cocinar. Esto envía el mensaje de que cocinar no es solo un trabajo de mujeres.
Desde el principio, las niñas necesitan herramientas para entender y hablar sobre el sexo y el amor. Solo puedes influir realmente en lo que tu hija encuentra en casa. Al igual que con los estándares de belleza, cuando esté en el mundo, su hija se encontrará con algunas ideas absurdas sobre el amor y el sexo. Solo asegúrate de proporcionarle información confiable primero. El primer paso es ayudar a su hija a entender todo lo que implica el sexo, y que es la única que puede tomar decisiones sobre su propia vida sexual. Hay una tendencia a hablar de sexo solo en términos de reproducción. Por supuesto, es importante hablar sobre las consecuencias físicas para las mujeres, como las infecciones y el embarazo, pero también debe ser consciente de lo hermoso y emocionalmente gratificante que puede ser el sexo. Intente recordar cuando era joven y probablemente le dijeron que el sexo solo es aceptable dentro del matrimonio. La autora recuerda un seminario escolar particularmente inusual sobre sexualidad. Más que una educación, fue una serie de advertencias desagradables. A las niñas se les dijo que hablar con los niños era vergonzoso y podría provocar un embarazo. Superó la hipocresía, al igual que su hija descubrirá el mito de que el sexo solo debe ser entre personas casadas. Sobre todo, evita cualquier mención de la virginidad en relación con la moralidad. Toda la idea de la virginidad lleva directamente a la idea errónea de que el sexo es vergonzoso. Dile tu propia opinión. Esperar hasta que sea adulta para tener relaciones sexuales será lo mejor para ella, pero acepta que el cuerpo de tu hija es solo suyo. Además de un buen conocimiento práctico, su hija necesita el idioma adecuado para hablar sobre sexo con usted, sin importar lo que elija hacer. Como su madre, es vital que se sienta capaz de hablar contigo sobre cualquier cosa. Los expertos en desarrollo infantil recomiendan que, incluso desde una edad temprana, se refiera a los genitales femeninos y masculinos como vagina y pene, sus nombres propios. Es tu decisión, pero cualquier palabra que utilices debe estar libre de vergüenza. Este es el punto más importante de todos. Además, la menstruación nunca debe asociarse con la vergüenza. Lo ves en todas las culturas del mundo, las personas hablan de períodos menstruales sin respirar, se avergüenzan de que la sangre menstrual manche la ropa, y actúan como si no tuvieran períodos menstruales en absoluto. Pero no hay nada más normal. No existiría nadie si no existieran los períodos.